como preámbulo a esta intervención es que, en primer lugar, lo bueno, lo excelente que puede ocurrir de esta contratación colectiva para los trabajadores no puede ser sino obra de los trabajadores mismos. No es un problema de magia ni de acciones de un sindicalista o de un grupo de sindicatos. Lo único que hará capaz la posibilidad de tener un contrato colectivo digno para todos los trabajadores es en la medida que los trabajadores respondan como hoy respondió la clase trabajadora universitaria en esta asamblea unitaria de la aula magna. Y en el marco del tema de la unidad, nuestra organización sindical, Sinatra UCB, conjuntamente con el SUTRA, que tiene una jornada de horario crítico en la universidad, expresa públicamente su agradecimiento a los compañeros del sector profesoral que ayer impidieron al Consejo Universitario que se tramitaran acciones sancionatorias contra los trabajadores que en defensa del justo derecho hoy tienen en esta universidad el horario crítico que se mantiene. En ese sentido, muchas gracias al sector profesoral y a los compañeros de la FUCB. Mi intervención va en dos direcciones. Primero, el balance de la contratación ya lo hacía magistralmente la compañera Ketty. Eso es lo que hemos discutido. Pero el tema importante de la contratación tiene que ver con las estrategias. Una estrategia que adelanta el sector empresarial, en este caso el sector patronal del Estado venezolano, y la estrategia que debemos seguir los trabajadores en función de garantizar que al final de la jornada los trabajadores tengamos una victoria. Este contrato, que ya lleva un mes en mesa de negociaciones, hasta ahora no ha discutido ni una sola cláusula que contenga elementos de carácter económico. Y la razón obedece, en primer lugar, a que el Ejecutivo no tiene una propuesta aún. Y en segundo lugar, que están guardando lo que uno llama el plomo grueso para la segunda fase de esa discusión, en donde seguramente también en el marco de esa estrategia van a presionar en dos direcciones. La primera es el clamor de los trabajadores. Todo el mundo quiere aumento salarial ya. Y en el marco de eso, mientras se acerca el periodo vacacional, va creciendo la angustia de los trabajadores. Y eso puede hacer, y ahí es donde nosotros queremos llamar la atención, que no se trata de un aumento ya cualquier aumento, se trata de un aumento ya justo, digno y solidario para la clase trabajadora, si no lo tenemos. Y si en esa estrategia, hacia la semana que viene o la subsiguiente, van a empezar a mover no solamente los tentáculos que tienen a nivel de las direcciones, los institutos y colegios, a nivel de las autoridades que le puedan jugar, hacer el juego, pero a nivel también de la base sindical, en función de que los trabajadores quieren una respuesta ya y que hay que firmar. Nosotros a eso le llamamos a los trabajadores con mucha seriedad, con mucha contundencia y firmeza. En ese truco no se puede caer, porque entonces la desesperación nos lleva a tener que firmar cualquier cosa que nos pongan por delante y nos van a tirar con propuestas como lo siguiente: el recurso está y se va a pagar con el incremento al bono vacacional, pero tienen que aprobarlo ya. Y eso es como una trampa cazabobos. Eso es para que el trabajador empiece a mirar que el bono vacacional va a tener tanto de incidencia y después es como dicen en el dicho popular: pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros debemos ratificar en esta asamblea
y por eso la traigo como carácter previo, que para los trabajadores universitarios, antes de hablar del aumento salarial, tenemos que reconstituir el tabulador salarial, y esto no puede ser sino en base a 2 salarios mínimos para poder empezar a discutir salarios. Porque el tema de los 2 salarios mínimos es modo gordiano. Ellos saben que ahí es donde está centrada el grueso de nuestra propuesta. Y nosotros se lo decíamos en un taller que teníamos el lunes. Estaba la compañera Queta y un grupo de profesores, y le decíamos, la única manera de proteger el salario de los jubilados es garantizando que el tabulador salarial tenga los 2 salarios mínimos y que nunca se encuentre ni el tabulador salarial ni el salario mínimo nacional. Porque con el tema de los jubilados, y a eso me voy a referir más tarde, tenemos que las propuestas se mueven en 2 direcciones. Por eso en el contrato, cuando definíamos la primera parte de las definiciones, movimos el concepto de la indivisibilidad. No lo aceptamos, pero además es una moneda que tiene 2 caras. Porque hoy, por ejemplo, cuando reconstituyeron el tabulador salarial, en el término de la pensión va a favorecer a los trabajadores jubilados. Como ocurrió en el año 2011 cuando tiraron el tabulador del 1 de mayo. Pero el resto de los años, cuando el salario mínimo crezca y que se lape a los tabuladores salariales activos los universitarios, los jubilados van a perder lo que conquistaron en una primera oportunidad, y eso se lo hicimos saber. Por eso, para nosotros el tema está en resolver el problema definitivamente y no de aplicar una medida hoy y otra mañana. Esta semana realizarán un pago. Los trabajadores jubilados a lo mejor no van a protestar, pero los próximos 2 años vendrán de protesta en protesta, con razón, porque su salario vendrá siendo vulnerado. Entonces la respuesta no es cómo asumir el problema allí, sino atacarlo de fondo en donde está la causa que eso ocurre. Y ocurre porque en la medida que el salario mínimo se mueve, solapa los tabuladores y allí restringe el derecho y limita la capacidad adquisitiva del trabajador jubilado. Por eso es que nuestra propuesta de iniciar el tabulador con 2 salarios mínimos, como fue en el pasado hasta el año 2000, es una estrategia coherente y correcta, no solamente para recuperar el poder adquisitivo y para proteger el salario, sino para proteger los trabajadores jubilados que hoy vienen siendo, lamentablemente, golpeados económicamente, en donde justamente no debería ocurrir, porque como dijo un comunicado por allí, son el sector más débil de la sociedad hoy. Nosotros, en este marco, establecemos que la estrategia del movimiento de los trabajadores debe ser presionar para que se apruebe el contrato en el transcurso de las próximas 2 semanas. Pero si no ocurriera, tendríamos que nosotros asumir con conciencia, y ese es el tema de la conciencia, porque tendríamos que pararnos a tomar una decisión. ¿Queremos un salario cualquiera o queremos el salario digno que estamos presentando en la contratación colectiva? Si es un salario cualquiera, cuando le presenten la zanahoria diciéndole que el bono vacacional tiene una nómina tirada para pagártela con un 50% del tabulador que hoy están presentando, tenemos que decir: ¡no! Nosotros no queremos un mendrugo de pan, nosotros queremos el pan completo. Nosotros no estamos buscando una miseria para resolver el problema, queremos resolver el problema definitivo. Por eso yo propongo que esta asamblea ratifique hoy con su voto que la propuesta de la reconstitución del tabulador salarial debe ser con 2 salarios mínimos y no con 8
periodo vacacional, nos vamos con nuestras vacaciones como estarán calculadas, pero no podemos entregarnos por hambre. Tenemos que pelear el derecho que tenemos. Y yo auguro desde ya que si en los próximos 15 días no tenemos una victoria, hay que actuar con conciencia, porque a partir de septiembre y octubre la victoria será nuestra. Ténganlo por seguro. Y esperamos que todos tengan claro. Y que lo tengan claro, porque en los próximos 15 días se va a desatar una campaña contra nosotros. Que estamos paralizando el contrato, que no queremos llegar a acuerdo. Y no queremos llegar a acuerdos porque no podemos aceptar lo que nos ponga por delante. A lo mejor saldrán divisiones dentro del movimiento sindical, porque en la mesa también están sentados dos señores que han manifestado el dueño de la oportunidad, la solidaridad y la comprensión con el patrón, no con los trabajadores. Pero allí tenemos que mantener firme la posición de la clase. Somos mayoría en esa mesa, y tanto los no federados como Senasoe, como Senacifru, como Centro Universitario, como FAPU y como una representación de los jubilados, tenemos que mantener una sola conducta inquebrantable: salario digno o nada. Ya el profesor Víctor Márquez decía los elementos de su asamblea, profesores. Nosotros creemos que ese mecanismo, que hay que evaluarlo, por supuesto, nos puede poner en una posición de ventaja. El Ejecutivo tiene que saber que los trabajadores no estamos aquí pidiendo un aumento salarial para hacernos ricos. Nadie se vuelve rico con el trabajo. El trabajo solo enriquece a quien se apropien debidamente de él, que son los patronos a través de explotación. A los trabajadores nos queda en el trabajo el esfuerzo gastado y la miseria. Y son los contratos colectivos a través de la historia lo que hace que la fuerza de trabajo tenga un valor remunerativo mayor y que podamos mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. No de otra manera. Así que nosotros no estamos pidiendo una ventaja que no queremos, sino estamos pidiendo que se pague lo justo para vivir con dignidad, porque nuestra familia también tiene derecho a vivir con dignidad. Somos 211.000 familias de todo el país, que representamos un universo de más de 1 millón de personas, seres humanos que tienen derecho a vivir mejor. Tienen derecho a tener un salario digno, tienen derecho a pasear y ir al cine con su familia y poder pagarlo, tienen derecho a comprarse unos entrenos de calidad y no estar rematando por allí lo que consigan, tienen derecho a tener una vida sana y solidaria y un buen vivir. Y en eso está cifrada nuestra esperanza en esa contratación colectiva. Allí hemos tocado el tema de los jubilados y trancamos la negociación con los jubilados. No podemos seguir deambulando qué es lo que le conviene al jubilado y qué no. Ya ellos llevaron ejemplo, como un profesor jubilado hace 2 años hoy está recibiendo un recurso que le satisface. Nosotros le dijimos, bueno, pero revísanos uno de hace 6 años u 8 años. ¿Y por qué a ese no le pasa lo mismo? ¿Por qué siempre toman los ejemplos que en los últimos 2 años favorecen, pero en el pasado no? ¿Por qué los obreros que se jubilaron hace 10, 8, 6 años y los empleados que se jubilaron, que no eran profesionales ni técnicos, hoy están ganando casi igual 6.920 bolívares, que es un salario inferior al salario mínimo? ¿Dónde está la prima por hijo y la prima por hogar que ellos se llevaron cuando se jubilaron? ¿Dónde está la prima profesional de esos trabajadores que se jubilaron?
se las comió el salario. Se cambió en el término de la pensión porque ahora tienen el salario mínimo nacional. Porque el salario mínimo nacional crece anualmente y el salario del trabajador universitario crece cada 2 años. Y cuando el salario mínimo sobrepasa el tabulador y se reconstruye el tabulador salarial, se sube la tabla del trabajador activo, pero el trabajador profesional no tiene tabla sino una pensión. Y entonces allí lo nivelan con respecto al salario. Y me decían, sí, pero hoy están saliendo bien. Sí, lo reconocemos. Pero ¿por qué cuando Eduardo Sánchez, para poner un ejemplo, le pagaron el retroactivo del salario mínimo de diciembre y de febrero, me dieron 8.000 bolívares? ¿Por qué al jubilado, que estaba igual que yo en la misma escala, le dieron 700 bolívares? Allí hay una explicación que también deberían razonarla. Y ese problema se acaba en el momento que desaparezcan esos tabuladores maula que cada 2 años que están repotenciando, porque son como un carro de pique, arrancan y no llegan. No llegan. El tabulador del 2011 estaba muerto en el 2013. El tabulador que elaboramos en el 2013 en el contrato, en diciembre, en un año, estaba muerto el tabulador. Este tabulador de hoy, ya el 1 de mayo, el 1 de julio, que pasó ayer, alcanzó el salario mínimo nacional en la primera escala. Y ya para diciembre, si ocurre otro incremento salarial y no discutimos el contrato en los términos que es, el tabulador también fenece. Entonces la única manera es tener un tabulador que vaya en dirección contraria al salario mínimo y que nunca se toque. Por eso debe ser automático. Cada vez que aumenta el salario mínimo, se mueve el tabulador salarial de los universitarios en la misma proporción a 2 salarios mínimos. Y ahí se acaba el bochinche. Y queríamos explicar esto para que todos y todas los que están acá, trabajadores de las universidades, aquí tenemos, esto no es solamente una asamblea de Caracas, aquí también hay representantes de universidades nacionales. Aquí están los compañeros del Tecnológico de Gio y su junta directiva, a los cuales nosotros les pedimos un reconocimiento y un aplauso a la compañera Elizabeth. Aquí están los compañeros de la U de Maturín, que vinieron de Maturín a ver esta asamblea, a los cuales los saludamos. El compañero de Carispito, el Tecnológico de Carispito, presente aquí, hora de camino para llegar, y aquí está. A los compañeros del Colegio Universitario de Los Teques, el CURCA, presentes aquí. Están los compañeros de la UNT de la Victoria, presentes hoy aquí. Los compañeros de la Región Capital, presentes hoy aquí. Están los compañeros de la Universidad de Carabobo, sometidos a una presión por parte del patrón para que no viniera. Y aquí están los compañeros de la UNA. Es decir, todos los compañeros del área metropolitana mandaron una representación para estar aquí. Y aquí están, por supuesto, los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela y entre ellos sus tercerizados. Ahora bien, si tenemos claro el problema de la estrategia, lo que tenemos es que subir el nivel de la conciencia. Y que cuando nos digan que hay que aprobar cualquier cosa para poder tener el bono vacacional mayor al que tenemos, decirle no, porque nosotros queremos tener un salario digno para tener bonos vacacionales y bonos de aguinaldo a futuro sin tener que estar mendigando la situación hoy. Y eso es el tema que nosotros traemos a colación. Por otro lado, en ese tema del contrato hay que generar el recuerdo de acciones. Nosotros hemos coordinado con algunos compañeros sectoriales sobre el tema del horario crítico. En ese tema del horario crítico, que lo hemos pensado
para accionar. Hemos sufrido decisiones arbitrarias de parte de algunos compañeros, como por ejemplo el Consejo de Facultad de la Facultad de Arquitectura o los compañeros de Veterinaria. Amenazas, salió asesoría jurídica con un dictamen que hicieron que el paro era ilegal. Bueno, para el patrono todo es ilegal. Para ellos el paro es ilegal y además nosotros, el sindicato Suntra y Sinatra, somos ilegítimos. Para completar la vaina, ¿no? Y nosotros le expresamos en esa oportunidad que nosotros tomamos una decisión y somos corresponsables de esto, pero asumimos con responsabilidad las cosas que decidimos. Afortunadamente ayer se discutió el tema en el Consejo Universitario y en el Consejo Universitario no pasaron las sanciones, gracias a la posición oportuna de los profesores universitarios, aunque nosotros hubiéramos dado una respuesta contundente. Pero hoy queremos desde esta asamblea preguntar, en algunos casos específicos, un comunicado que traía hoy, por ejemplo, el Consejo de Jubilados decía: el convenio actual, el que está vigente, vulneró derechos de los trabajadores en la cláusula atinente a los jubilados, pero los trabajadores que estamos en la mesa nos reservamos la cláusula 102, en donde establece que se aplicarán los llamados principios indubio pro operario, que se tomará siempre la posición que favorezca al trabajador, y en ese sentido a nuestros jubilados, obreros, empleados e incluso a los profesores se les debe aplicar el término del acta convenio. Nadie respondió por eso. Hoy tenemos, por ejemplo, un reclamo contra la universidad por el tema de los jubilados, y por eso está el horario crítico. Porque como los jubilados no pueden tener paro porque están ya no activos en la universidad, los que estamos activos vamos para jubilados y tenemos que protegerlos a ellos para protegernos a futuro a nosotros. De igual manera, le planteamos al Ministerio el problema del cestatique 0,75% porque están discriminando a esos trabajadores. Ya es un tema teóricamente resuelto, pero faltan los reales. Que tiene que cuantificarse lo que hizo la LONAPRE. Ya hay una consulta sobre eso y ya estamos esperando respuesta. Pero allí los sindicatos nos hemos movido en esa dirección. Como nos hemos movido en el tema del seguro social. Ya nosotros incluso planteamos en el marco del contrato, aprovechar ese contrato colectivo para exponer allí la palabra que empeñó el presidente Nicolás Maduro de darle a los trabajadores universitarios no cotizantes por el Seguro Social 25.000 pensiones de arranque para que en un año puedan ingresar a la pensión por vejez. Y el ministerio no se atrevió. Por supuesto, es un tema de un decreto del presidente que estamos trabajando con el ministro, pero perdió una oportunidad de oro de refrendarlo allí. Nosotros le decimos a esos trabajadores que no han cotizado que en esa dirección nuestra organización sindical ya está solicitándole al Ministerio de Educación, primero, que instalemos la comisión para solicitar la data de los trabajadores, para cruzarla y determinar quiénes no cotizantes tienen el derecho a acceder a la pensión y cómo hacerlo, y quienes ya vienen disfrutando el beneficio de la pensión porque lo hay. Y sobre el tema de los trabajadores jubilados, hay un conjunto de tareas que venimos asumiendo a margen del contrato. Y que ahora de lo que se trata es que la universidad se ponga a tono. Porque la universidad a veces, y es lamentable decir, nuestra autoridad, se rasga la vestidura en defensa de la autonomía universitaria. Pero cuando tienen que defender la autonomía, sobre todo la autonomía administrativa, se hacen los pendejos y entonces pasan agachados para que jodan a los trabajadores. Eso es verdad. Así tenemos un problema hoy, que quiero explicárselo ahorita.
Hoy deberían estar cobrando los trabajadores, perdón, ayer, la diferencia salarial por el incremento del 1 de mayo y 1 de junio, 2 meses. Mayo y junio. Es la reconstrucción del tabulador. A la universidad le enviaron 100 millones de bolívares. Ayer ellos montaron la nómina está montada. Ayer se dieron cuenta que la nómina no alcanza. Porque son 160 millones y hay solamente 100 millones. Pero ellos tienen un remanente que le quedó del salario mínimo nacional. Hay que ver por qué quedó ese remanente. Yo sostengo, ahí deben estar montados la diferencia salarial que no le pagaron a los jubilados. Es un tema que vamos a revisar. Pero les quedó un remanente y están pidiéndole ahora permiso a la OCSO si pagan con ese remanente. Permiso a la OCSO, es decir, ahí la autonomía administrativa no sirve por un carajo. Hablamos ahorita por teléfono con la OCSO en base a un problema que tienen los trabajadores de la UNA, que también están aquí, están en conflicto. Y el técnico de la OCSO nos dice que si el incremento es el tabulador, ¿por qué los sueldos de cada uno son tan variables? Si el que está en la escala 1 le van a dar 800 bolívares, debe ser 800 bolívares para todito. Y nosotros decimos, bueno, pero es que así la vida es un amor. Porque si tú me aumentas a mí el tabulador salarial, automáticamente se debe mover la prima de antigüedad, el bono nocturno, los feriados, la hora extra, y eso también es salario. Entonces, ¿cómo voy a discutir yo, como autoridad universitaria, si lo fuese, con un técnico que tiene un desconocimiento total de las leyes y de la contratación colectiva? Si soy una verdadera autoridad, pues sencillamente pago y luego informo. Pero los trabajadores no pueden pagar la consecuencia de este debate que se está dando estéril entre dos autoridades que convergen como patronos. Nosotros vamos a ser convocados el lunes por las autoridades por el problema del conflicto. Vapu se ve, Sinatra Sutra, me imagino que los compañeros de Vapufán, SOSE, etc. Y allí, en vez de resolver este problema, vean lo que va a pasar. Si nosotros no cobramos esa diferencia salarial mañana, óiganlo bien, si nosotros, para que vayan cogiendo señales, si nosotros no cobramos la diferencia salarial mañana, que la pueden pagar porque tienen autonomía administrativa y tienen los reales, el lunes, en la reunión con las autoridades, le vamos a plantear que vamos a suspender el horario crítico para irnos a paro indefinido hasta que paren el resto de toda esa deuda. Como no vamos a hacer eso. Porque vayan sabiendo y que allí aspiramos a hacer concertadamente con los profesores, porque también vienen siendo esquilmados con ese tabulador. Acciones conjuntas. Y es un problema de que no puede ser que el técnico me diga paga o no, cuando ese técnico además manifiesta una crasa ignorancia sobre el tema del contrato. Y esa es la propuesta que vamos a llevar el lunes. Si este viernes no paga, el lunes se lo planteamos a nuestras autoridades y estaríamos convocando a nuestros trabajadores para que asimilen ya no un horario crítico, sino un horario total de paralización de actividades por defensa de nuestros derechos. Porque en el marco de la discusión de un contrato por aquí, tenemos esto paralizado y entonces los pocos recursos que ayudan a aliviar la tensión de nuestro mercado, de nuestra familia, entonces también me la van a paralizar por un tecnicismo. Esa vaina sí que no. Y los trabajadores y trabajadoras universitarias tienen que apoyar esta medida con contundencia. Yo les pido, si apoyan a las organizaciones sindicales para implementar esta medida que estamos planteando a partir del día lunes, si las autoridades universitarias no cancelan esta deuda.
Los que están de acuerdo con la postura del sindicato, levantemos la mano para hacérselo llevar a las autoridades universitarias. Que se sepa, no estamos planteando un paro hoy, porque creemos que lo justo es darle una oportunidad. Se lo vamos a plantear hoy al salir de esta asamblea. Pero los trabajadores tenemos que empezar a hacer valer nuestro derecho. No podrán, con la fuerza de los trabajadores, así como no podrán ni descontar los llamados estatiques. Nosotros no cobramos estatiques, compañeros. Nosotros compramos un bono alimentario equivalente a 30 días por mes, no por jornada trabajada. No podrán descontarnos un día, porque entonces tendríamos que ir a un proceso de radicalización de acciones, y las autoridades saben que parte de este conflicto es con la OPSU, y ellos deberían estar de este lado y no del otro, porque aquí hay que acabar con ese doble discurso. Por un lado, que el responsable es el gobierno y el Ejecutivo Nacional en la OPSU, que crea los problemas, y cuando los trabajadores accionamos una medida de presión, entonces se ponen del lado del otro patrón a venir a aplicar sanciones para obligar a que los trabajadores no accionen en favor de su justo derecho. Ese doble discurso tiene que acabarse. Y si es verdad que aprobaron en el Consejo Universitario, como dijo Víctor Márquez, que apoyan la propuesta de tabulador salarial que presentaron los gremios ante el Ministerio de Educación Universitaria, entonces tienen que ser contesten con esa propuesta que están haciendo, porque no se puede estar con Dios y con el diablo, compañeros. Se está de un lado o se está del otro, pero no se puede estar en las dos posiciones. Y ese planteamiento también es para los trabajadores. Los trabajadores que están en esta postura y en esta posición tienen que estar del lado de la clase trabajadora. Y los que no deberían renunciar a los gremios o pararse del otro lado, ya perderían la condición de trabajadores. Por eso, con mucho respeto, nosotros hoy llamamos a nuestros trabajadores y trabajadoras a fijar con mucha disciplina, a acatar los llamados de los gremios. Ahorita vamos a iniciar unos derechos de palabra. Los compañeros que quieren intervenir se anotarán y explicarán algunas posiciones y harán alguna propuesta. Nosotros la vamos a tomar. En el marco de esa propuesta, el Comando Interfederativo tomará algunas decisiones en función para su implementación. Pero lo fundamental, más que las decisiones, es que todos y todas las trabajadoras universitarias de cualquier signo deben acatar el llamado de su gremio para aplicar con energía y firmeza la decisión que las asambleas tomen, que los trabajadores tomemos o que tomen los gremios en defensa de nuestro salario, de nuestro futuro, de nuestra contratación colectiva. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias, compañero.